Bueno, tenemos ya en el filo, casi en el cierre del festival, con nosotros a Carlos Bardem, que aterrizó ayer, yo creo, ¿no? Anoche, y que llega justo para la traca final, ¿no? Para disfrutar del último día. A disfrutar de la clausura. Nacho Carballo, que director del festival y amigo, me pidió que entregara uno de los premios. Y encantado, una oportunidad de venir a Gijón. Que es pues nada, muy bien, bienvenido. Muy bien, ya me dio tiempo ayer de comerme el primer bugre. Es un animal interesante, es un animal muy interesante. Y bueno, y aquí a disfrutar del Perfecto. ¿En qué punto te pillamos? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Porque contigo es difícil saberlo. Ahora mismo llevo unos meses aquí, un par de meses, pero después de fiestas sí me voy a México. ¿Vuelves a México? ¿Algún otro rodaje? Sí, con un proyecto, no puedo dar muchos detalles, un proyecto muy interesante de televisión, de una de estas grandes marcas televisivas que a todos nos fascinan y que, bueno, pues es una magnífica oportunidad de entrar muy fuerte en el mercado, no solo ya mexicano, sino en el mercado latino, hispano en Estados Unidos. Así que un mercado que tenemos que empezar a ver, quizá, mira, lo hemos visto a lo mejor, claro, hace ya muchos años con la música, por ejemplo, pero que tendríamos que empezar a ver de una manera quizá más unificada, más homogénea con nuestro propio mercado, ¿no? Yo tengo la suerte de que fruto, pues, sí, por qué no decirlo, del trabajo, no de ser especialmente listo, pero del trabajo, pues le fui apostando a una serie de películas y yo ya llevo 5 películas en México, películas que han ganado premios en Venecia, que han estado en Cannes, premios en festivales los más importantes de México, con lo cual me he encontrado que tengo una especie de semicarrera allí muy interesante y me ofrecen cosas muy interesantes, me permite conocer el estado de esa industria y es cierto que en México hay una actividad, hay unas ganas de hacer, hay medios para hacer que aquí no hay. La industria del cine en nuestro país. Y a lo mejor hasta conceptos que aquí hace un momento en la rueda de prensa y Manuel Arias comentaba también algo de esto, conceptos que quizá tendríamos que renovar, ¿no? En términos de formato, de flexibilidad de concepto, modo de trabajar. Y luego lo que hay, y es muy interesante para los creadores que podemos trabajar en español, los actores que podemos trabajar en español, o los directores, o los guionistas, es que es un mercado enorme. O sea, es que México no solo México, México es México y los 60 millones de hispanohablantes de Estados Unidos que ya hacen prime times. O sea, la prioridad de las grandes majors que mueven la industria del cine en Estados Unidos, ahora sus estrenos que más priorizan y donde se vuelcan realmente son los estrenos en México después de Estados Unidos. Es el gran mercado. Entonces, bueno, tener la oportunidad de trabajar por allí pues es una maravilla, sobre todo porque, bueno, en mi caso tengo la suerte de que efectivamente me están ofreciendo cosas muy interesantes y me permite pues sobrellevar un poco pues lo que está pasando en el cine de este país. Y yo no me puedo quejar, yo soy uno de los pocos actores aquí en España. Trabajar y poder vivir del trabajo de actor es un privilegio. Complicado. Que puedo vivir de mi trabajo, pero está complicada la cosa. Cuando te preguntaba que de dónde venías y dónde ibas, te lo preguntaba en términos físicos casi o geográficos, pero también en términos metafóricos, por así decir, y profesionales, porque hay que incluir la literatura también, hay que incluir el trabajo de escritura de guión también. En Alacrán, Enamorado, has tocado todos los palos a la vez. ¿Y qué? ¿Y seguimos con esto? Para mí escribir y actuar, siempre partiendo de que el lenguaje cinematográfico y literario son antagónicos, o sea, en absoluto son complementarios. Yo siempre cuento que no hay nada más esquizofrénico que adaptarte a ti mismo. O sea, tuvo que ser un ejercicio salvaje, ¿no? La adaptación al cine de una novela siempre conlleva podar, descartar. Sí, claro, sí, amputar a lo bestia. Amputar a lo bestia, con qué me quedo y qué rescato, y sobre eso incluso crear situaciones que no están en el libro. Claro, y no solo eso, sino también cambiar, digamos, de código, de registro. Entonces, yo supongo que si tú eres un guionista profesional y te dan para adaptar una novela, pues es una mera labor técnica que no tiene ninguna implicación, pero amputar o podar lo que tú has tardado años en escribir en la novela y en crear, pues es como cortarte los dedos de la mano. Y además interpretarlo ya en el colmo de los símbolos. Eso es un privilegio. Todos los actores aspiramos o sea, el sueño de cualquier actor a la hora de enfrentar un papel es tener el máximo de información posible. Claro, en este caso la tienes toda. En este caso la tenía toda porque lo había creado, es un personaje que salió de mí. Entonces, eso fue una maravilla. Muy esquizofrénico el proceso de adaptarse, aunque muy interesante, porque Santiago Cazorla es un chaval con mucha inteligencia, con mucha sensibilidad. A mí me permitió ver mucho
ver lo que yo había creado a través de sus ojos y fue muy interesante. Aparte de que estamos hablando de una historia de amor, de odio y con un trasfondo social y político también intenso, quiero decir, que añade una profundidad de campo especial. Todo. Yo quería hablar de eso, precisamente. Yo creo que en la novela incluso está más presente que en la película, porque la extensión de la novela te permite, ¿no?, hablar de estas personas que viven en el odio hacia el odio hacia el otro color de piel, hacia la otra orientación sexual, hacia las otras ideologías, y que vive instalado en ese odio y le consume y no le permite. El odio creo que es un sentimiento, una emoción monopolística, agotadora. Cuando tú odias, tóxica. Cuando tú odias no tienes no hay sitio más dentro para otra cosa que sea odiar. Es cuando te vacías de odio, cuando puedes ver al otro, cuando puedes simpatizar con el otro y puedes sentir amor o amistad, incluso por lo que antes odiabas, ¿no? Eso es lo que trataba de contar en la novela. Pero sí, volviendo a la pregunta de antes, pues ahora estoy con Everardo Gut, un director mexicano maravilloso, que hizo una película con la que estuvimos en Cannes y que ganó 9 Arieles de la Academia Mexicana, Días de Gracia, una gran película que no llegó a España, por desgracia. Y estamos trabajando en un guión sobre otra novela mía, sobre Luciana o El peso del alma, que es una novela que escribí cuando yo viví 4 años en Brasil, sobre un sitio muy curioso. Y estamos en eso, luego sigo escribiendo, yo siempre tengo ahí... Lo que pasa es que escribir me falta el tiempo y la disciplina. Es una disciplina muy sistemática, ¿no? Sí, de todos los días levantarme a escribir, como en la vida que yo últimamente me resulta complicado, pero bueno, aprovecho cuando puedo, pues voy escribiendo. Me imagino que eso también ya genera, hablabas antes de eso, de la esquizofrenia, esto es una esquizofrenia ya de arranque, ¿no? Sí. El tener que hacer el hueco para seguir escribiendo. Por fuerza desconectas, entonces volver a conectar cuesta y volver al punto donde dejaste de escribir hace 2 semanas y retomarlo. Pero bueno, insisto, para mí actuar y escribir en el fondo son 2 facetas de lo mismo, la necesidad de contar historias, no tanto de contar historias, sino de dar tu punto de vista sobre el mundo, de expresar lo que sientes, lo que te provoca, lo que pasa a tu alrededor, las cosas que vivimos, que sufrimos, las que gozamos, y en ese sentido pues son dos actividades muy placenteras, muy complementarias. Dicho de la manera que acabas de decirlo, hay una especie de prolongación natural casi inevitable hacia otro tipo de actuación que también tiene que ver con el mundo y que también tiene que ver con nosotros, que es la actuación, digamos, ya en la vida social, en la vida política, ¿no? Sí. Te hemos visto últimamente movilizándote por causas como la administración, o la negativa, mejor dicho, del gobierno a administrar fármacos a enfermos de hepatitis C, cosas de este tipo. Lo que decías hace un momento, aludías eso, al odio que bloquea la solidaridad o la empatía con los otros, pero no solo es el odio, también puede ser, digamos, la miopía o la codicia o la ideología en el peor de los sentidos, ¿no? Vamos a ver, yo evidentemente ya sabe todo el mundo lo que pienso de estos señores que nos gobiernan, yo creo que son una especie de psicópatas. O sea, el caso de los enfermos de hepatitis C es manifiesto y es evidente. O sea, no es que hay que encontrar o desarrollar un medicamento que no existe, o probar una cosa experimental que ha inventado un señor en no sé dónde. No, es una cosa que está en las farmacias. Y que no se la dan a una gente que se está muriendo del orden de 11 personas diariamente en España, de eso. Eso es un asesinato, no tiene otro nombre. O sea, no se lo dan porque dicen que es caro. En un país donde vemos que diariamente se regalan cientos o miles de millones a empresarios del IBEX 35. Yo lo decía hace poco en una entrevista, una intervención que tuve en la tele. Para mí hay dos cosas que por sí solas tendrían que significar una revolución en este país. Una, que seamos el segundo país de Europa en pobreza infantil, parece inverosímil, y otra, este caso de los enfermos de la hepatitis C. O sea, están dejando morir a personas. Sí, me imagino que es un caso concreto en todo un sistema sanitario, pero es muy definitorio de lo que está pasando. Y en todo un estado del bienestar. Claro, estos señores que están dejando morir, no olvidemos que son señores que la mayoría de ellos son trabajadores y gente que a lo mejor lleva cotizando desde los 17 años, desde los 18 años, pagando su seguridad social religiosamente. Y necesitan un medicamento que les salve la vida y se lo niegan. O sea, esto que narices, si voy a decir una cosa más gorda que las narices, ¿qué es esto? Entonces yo creo, yo a veces hablo con mi hermano Javier, que también le dan mucha cera, muchas topas siempre por todos los lados por hablar, por pedir
él que no lo necesita, él que puede elegir dónde dar a luz a su hijo, pero se preocupa de la gente que no tiene esa posibilidad y defiende un sistema de sanidad público. Yo creo que la única utilidad que tiene, entre comillas, la fama o la popularidad o el que alguien te conozca, la fama es un coñazo, no tiene ninguna cosa buena. No nos engañemos. No sirve para nada, no tiene nada positivo, no hay nada más que todo el mundo te mire y todo el mundo te esté observando permanentemente, 24 horas al día. Bueno, lo único bueno que tiene, la única utilidad que tiene realmente es poner tu voz y esa fama al servicio de cosas, de la denuncia, de cosas que quieren que no se hable de ellas, de cosas que quieren ocultar, de cosas como la causa del pueblo saharaui, como las luchas sociales de este país cada vez más profundas y más necesarias, como denunciar casos como esto de la hepatitis, denunciar casos, eso es el único sentido que tiene. Al final estamos hablando de actuar. Actuar, sí, y ser proactivos por un cambio, y posicionarse, y decir, yo respeto, cada uno sabe lo que hace con su vida y cada uno con su conciencia. Yo creo que haría falta que más compañeros y más gente con peso como personajes sociales o públicos se posicionaran respecto a lo que está pasando en este país, que es dramático, en este país y en el mundo. Yo siempre lo digo, yo puedo ser actor, amo actuar, amo escribir, pero yo antes que nada soy un ciudadano. A mí antes que nada lo que me importa es lo que pasa a mi alrededor, lo que pasa en mi país y lo que pasa en el mundo. Y creo que deberíamos caminar todos un poco en ese sentido, ¿no? Dejar de ser un poco egoístas, conformistas, cobardes, porque hay mucha gente, yo lo entiendo, que calla pues por cosas que van desde la pereza a la cobardía. Sí, la propia inercia. Si me callo me irá mejor y no quiero líos. Pues hay que querer líos y hay que buscarse líos porque es necesario que la gente que tiene voz la alce. La gente que es escuchada tiene que hablar, tiene que denunciar lo que está pasando. Pues Carlos, al lío, en todos los sentidos, en el profesional, en el social, en el político, mucho éxito en todo, aquí y allí. Perfecto. Y bienvenido a Gijón y a por otro bugre que se escapan. En cuanto pueda. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.